You're in a smoky room, babe. A Burberry tank, some dark black pants. Cause you were so fine that I got paralyzed when I looked you in the eyes. How do we end up here tonight? Just a shot of tequila, you started moving like Selena. We moving side to side, Ariana style, girl. Till you turned around and looked at me with those dark, dark eyes. And I couldn't resist, girl. Kissed you instantly on the spotlight, on the dance floor. I'm addicted to you tonight. The story is written for you tonight. You stole my heart right away tonight. I know stars above. Profe Guille, buenas tardes. I'm addicted to you tonight. The story is written. Saludo cordial desde Cincelejo, Colombia. Right away tonight. I know stars above. Encantado, profe, por esa invitación que me ha hecho y hacérsela divulgar acá también a otros compañeros, otros entrenadores. Mucho gusto poder tenerlo de vuelta. Claro que sí, profe. Y vamos a seguir encontrando en estos seminarios importantes para nuestro crecimiento. Amigo, el próximo marcador derecho izquierdo de Colombia. You started moving like Selena, we moving side to side, Ariana style, girl. Till you turned around and looked at me with those dark, dark eyes, and I couldn't resist, girl. So I kissed you. Guillermo, buenas tardes, Guille, querido. Jonathan, todos los que están en sala. Darwin. ¿Cómo estás, Guille? Bien, bien. No puedo prender la cámara, si no, no corre el internet. Tanito, Reinaldo. Las campanas se conocen por sus sonidos. Las personas se conocen por sus palabras. Autor anónimo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la tertulia del entrenador. Segunda edición, segundo ciclo de charlas. Muy contentos de haber realizado el primer ciclo, de haberlo culminado. Mucho conocimiento, esperamos que les haya servido a todos y a cada uno de ustedes, y que ahora todo eso que hemos aprendido acá, como dice Darwin, por acá, por esta vía, y alguien más que escuché, Gustavo creo, poderlo aplicar en cancha al volver. Eso es lo que todos queremos. Bueno, algunos países ya están más cercanos a volver que otros, algunas regiones, pero bueno, pronto todos aplicar estos conocimientos en cancha. Les recordamos que hoy comenzamos el segundo ciclo de charlas. Tendremos al profesor Guillermo Allende, quien lo va a presentar el profesor Diego Aguirre. Y queríamos rápidamente saludar a quienes hacen posible este espacio, a Deportes Corur, todo en indumentaria deportiva, MCOP International, quienes son organizadores de torneos tanto en Mendoza como en Tacna, Perú. Lefi ANFA, organizadores de torneos acá en Santiago Centro. SPPS, medición de parámetros y cualidades físicas, recuperación de jugadores. Y camisetas Market 90. En Instagram nos pueden conseguir como camisetas Market 90 Fútbol. Profe Diego, tiene usted la palabra, tiene el pase para que presentemos a el invitado de hoy. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Tenemos mucha gente, hermanos argentinos, tenemos gente de Guatemala, gente de Ecuador, de Venezuela. Y esa es la idea de hacer esta tertulia, de continuar realizando. ¿Se escucha, verdad? ¿Aló? Un poquito bajo se escucha, profe. ¿Aló? Ahí sí. Ahí se escucha. Ya, listo. Disculpen.
he tenido un poco de problemas con el computador. Bueno, como les decía, tenemos gente de muchas latitudes acá en Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos, profe Daniel Ominelli, profe Gonzalo Gutiérrez, a todos los que nos han escrito. Es un honor para nosotros tenerlo. Es importante realizar esta comunidad, de a poco va creciendo y bueno, encantado de tenerlo nomás. Ahora voy a presentar a nuestro invitado de hoy, viene desde Argentina, pero antes de eso les quiero recordar que la próxima semana vamos a tener dos sesiones. El día martes 8 de septiembre vamos a estar con Cristian Alesa, quien es director de metodología español en el Zaragoza Soccer Academy, entre otros, en España, con el tema de juego de ubicación como herramienta educativa. Esa charla del día martes 8 de septiembre va a ser a las 15:30 horas, hora de Chile. ¿Por qué? Porque el profesor está en España. Así que para que nos puedan ver tanto allá como en esta zona de Sudamérica. Y el día miércoles 9 de septiembre vamos a tener a la profesora Estrella Armada, también a las 15:30 horas de Chile, quien es PF de la preparadora física de la selección venezolana de fútbol femenina, y que nos va a estar hablando sobre el tema prevención de lesiones en la mujer futbolista. Y bueno, ahora sí voy al grano. Quiero presentar al profesor Guillermo Allende. Él es argentino, reside en la ciudad de Córdoba, es preparador físico en la actualidad del Club Atlético Los Andes de Córdoba. Actualmente también está cursando el tercer año de la carrera del entrenador de fútbol en la ATFA, y también es analista de videos y analista táctico de rivales. Hoy nos va a estar hablando sobre la preparación de un microciclo desde el punto de vista físico. Así que, profesor Guillermo, y a todos, lo invito a presentarnos y a deleitarnos con sus conocimientos. Muchas gracias, insisto, por acompañarnos. Bueno, ¿se escucha ahí, profe? Escucha bien, profe. Bueno, saludos, profe Diego, profe Jonathan, por la invitación. Agradecerles por el espacio. Como siempre digo, esta pandemia nos ha hecho crecer en este nivel socioeducativo, si se quiere la palabra. Nos ha fortalecido en cuanto a unión y a conocimientos. Y bueno, también agradecido a toda la gente que está atrás. Por ahí uno en las ponencias que viene realizando los viene viendo seguido, y por ahí quiere decir que algunas inquietudes se le genera. Y ese es el objetivo de cada ponencia, de cada disertación que puede entregar o puede participar desde el otro lado, crecer desde cualquier tipo de ámbito. Bueno, Johnny, tengo ahí para compartir pantalla ya. Sí, profe, debería compartir sin problema. Perfecto. ¿Se ve ahí, profe? Está cargando, profe. Ahora sí, ahí sí. Perfecto, perfecto. Bueno, como dijo el profe ahí, Diego, mi nombre es Guillermo Allende, yo soy de la provincia de Córdoba, de acá de Argentina, soy preparador físico, estoy estudiando la carrera de director técnico, estoy en tercer año. Si la pandemia lo permite, no creo que nos recibimos a fin de año, y si no, bueno, suponemos que a principios del año que viene, no lo sabemos bien ahí. Y también soy analista de videos y analista táctico de rivales. Bueno, paso a compartir acá. Yo no veo las preguntas, John y Diego, cualquier cosa me frenan ustedes, si hay alguna inquietud. Como le dije antes a todos, la idea de esta ponencia es generarles algún tipo de incertidumbre
desde lo que uno plantea, que el día que se pueda volver a la cancha ponerlo en práctica. Obviamente siempre digo que cada profe, cada técnico tiene su libreto de trabajo y esto es una metodología que yo uso a medida que fui aprendiendo, que me ha dado resultado y que obviamente se le van modificando algunas cuestiones a medida que va pasando el tiempo desde lo futbolístico, pero con la evolución de la preparación física, tecnología y todas esas cosas, creo que uno tiene que ir también evolucionando y eso hace que sea más enriquecedor la práctica. Bueno, los temas de los que yo les voy a hablar hoy día van a ser preparador físico, hoy en día, cómo se trabaja, las capacidades físicas predominantes, metodologías actuales y el armado del microciclo en competencia. Profe Guillermo, disculpe que lo interrumpa. Sí, ¿Podría dígame. agrandar mejor Ahí está, la profe. presentación? Sí, ahí lo engrande, Ahí profe. está. ¿Se ve bien? Vale, vale. Perfecto, profe. Perfecto, profe. Listo. Como les mencionaba, los temas a dar en la ponencia para que les quede claro. Bueno, acá les hago hincapié cómo nosotros trabajamos en Córdoba, cómo nuestro club está diseñado, la planificación desde, no sé si liderazgo sería la palabra, pero en cuanto a metodología y a existencia en nuestra planificación, lo tenemos diagramado el director técnico como cabeza de grupo, creo que siempre en todos los cuerpos técnicos la cabeza de grupo siempre es el mismo, el ayudante de campo, preparador físico, ¿sí? Ahí lo hago a un costado porque es quien les habla y básicamente de lo que vamos a predominar hoy día en la charla. Contamos con médico, ¿sí? Y con un servicio de utilería que tenemos todos los días acá en la Liga Cordobesa, y hago un puntito de referencia ahí en el médico, porque nuestra liga no es que tenemos el médico todos los días, sino que el médico va 2 o 3 veces a la semana, si disponemos nosotros que el médico se acerque para ver a algún jugador o alguna fatiga que el jugador pueda llegar a tener, alguna dolencia, para poder prepararlo juntamente con el médico y saber cómo prepararlo al jugador para que llegue de la manera más óptima al día de partido, ¿sí? Bueno, como les decía antes, eh, hoy en día la preparación física del fútbol va evolucionando, nosotros, los preparadores físicos, vamos evolucionando, los directores técnicos se van evolucionando y van creciendo en todo aspecto, ya sea desde la práctica, lo teórico y lo tecnológico. Nosotros hoy en día no podemos ver al jugador de fútbol como lo veíamos antes, que tal vez la práctica era mucho más analítica. Nosotros teníamos al jugador de fútbol como un atleta y hoy por hoy el jugador de fútbol se le tiene que dar soluciones prácticas dentro de la cancha, orientar todo lo que es la tarea física a, al partido, a la resolución de tareas, y creo que eso es la cuestión nuestra para modificar todo lo que antes hacíamos analíticamente, tratar de trasladarlo a una teoría más práctica y saber que no siempre se puede trabajar de una manera integrada, como se le dice ahora, sino que cuando hay que trabajar de manera analítica hay que hacerlo, porque no todos los equipos pueden y no todos los cuerpos técnicos eh, tienen la idea de cómo hacerlo. Yo creo que las maneras analíticas sirven muchísimo para trabajar, sobre todo en los test, que es muy importante que se realicen. El trabajo en equipo dentro de un cuerpo técnico es muy importante. Sabemos que cada rol tiene una importancia sumamente importante, valga la redundancia. Creemos, yo digo siempre, hablo
en primera persona, que todos los cuerpos técnicos deben integrarse por gente capacitada, gente idónea en cada área, ya sea desde la preparación física, que el ayudante de campo tenga la misma estructura que el técnico para ver los partidos, o no muy diferentes, para saber cuándo darle una opción, una alternativa de algún cambio, de algún sistema táctico. Y como preparador físico, saber las limitaciones nuestras, saber hasta dónde podemos dar opiniones, hasta dónde podemos limitar a los técnicos a trabajos. Sabemos que las tareas tácticas, técnicas, por ahí siempre son programadas por el técnico del ayudante de campo, y nosotros tenemos que tener la capacidad de cuantificar esas cargas. Creo que es muy importante el rol y el espacio que se le dé al preparador físico dentro de un cuerpo técnico. Como lo venía diciendo, antes podíamos decir que el técnico manejaba todo el grupo, todo el entrenamiento. Hoy por hoy se basa con un ayudante de campo, con un preparador físico, con 2 ayudantes de campo. Hay clubes que poseen 2 preparadores físicos, y tanto los ayudantes de campo como los preparadores físicos somos nexos entre los jugadores y el técnico, y también le otorgamos al técnico los jugadores en la mejor performance para que ellos puedan estar al 100% en los días de partido. Creemos, y creo totalmente, como lo dije antes, que ya no se puede liderar solamente por el técnico, sino que tiene que ser un poco más abierto y tomar opiniones de sus colaboradores para los días de partido. Las capacidades físicas predominantes, yo lo veo desde el punto de vista físico. Siempre hago hincapié en la ponencia cuando uno la da, porque como les dije antes, cada profe trabaja con su libreto, y yo en todas las tareas siempre baso 3 capacidades predominantes, que son la fuerza, la resistencia y la velocidad. ¿Sí? Creo que son capacidades que no pueden faltar en ningún microciclo, en ningún morfociclo. Obviamente ni hablar de ninguna pretemporada, y que estén siempre presentes en diferentes momentos. Tenemos entendido como fuerza, que es la capacidad psicológica que tiene el organismo para superar alguna carga externa de intensidad variable que se produce en poco tiempo. La resistencia, podemos predominar y permite persistir a esfuerzos moderados y prolongados. Y la velocidad, entendiendo siempre que es la forma y la manera más rápida de recorrer una cierta distancia en el menor tiempo posible. Yo creo que esas 3 capacidades, desde una pretemporada, tienen que ir presentes analítica e integradamente para poder prevalecer un buen objetivo grupal, individual en los jugadores. Perdón, me había pasado. Los tipos de fuerzas que podemos llegar a involucrar son de resistencia y fuerza explosiva, ¿sí? Resistencia, como lo decía antes, tratar de que los jugadores resistan en diferentes secuencias de tareas a cierto peso, a ciertas cargas, y explosivas son la manera más rápida de hacerlo, ¿sí? Las mismas tareas que hacemos con resistencia, dándole un poquito más de peso, y haciéndolo más explosivos, y por repetición máxima. Los métodos de entrenamiento con los cuales trabajo, ¿sí? Son las cargas adicionales, como lo decía antes, pesas, circuitos, ¿sí? Todo lo que sea circuito de pliometría, saltabilidad, velocidad, coordinación, agilidad. El método búlgaro o de transferencia, cuando sabemos que el jugador tiene una carga alta y luego tiene una transferencia con un trabajo liviano. Y el método integral, que es lo que yo les mencionaba al principio, que es cuando la tarea analítica la realizábamos antes. Hoy en día esa tarea analítica tiene que ir orientada al objetivo de cada sesión de entrenamiento, de microciclo, y también obviamente integrada a la tarea y al objetivo que pide el director técnico.
Los tipos de resistencia, encontramos dos, tanto sea aeróbica y anaeróbica. Aeróbicamente son cuando en la resistencia total podemos realizar diferentes recorridos a una cierta intensidad, donde sabemos que puede predominar el H2O, y anaeróbica cuando la resistencia es un poco más íntegra, cuando el trabajo es un poco más exigente, cuando el método de trabajo es aláctico, donde ya el H2O no está tan presente, ¿sí? Hay una falta de oxígeno en la tarea que nosotros vamos a desarrollar, y obviamente eso al jugador le proporciona un prejuicio a la hora de realizar la tarea, ¿no? La resistencia aeróbica en su relación con los esfuerzos en competencia, ¿sí? Acá me hago hincapié en dos autores, en Pirnay, en 1993, y Van Gogh y Rivas, 1997 y 2009, donde dice que el jugador de fútbol realiza un desplazamiento en resistencia donde la energía es suministrada por el sistema aeróbico, ¿sí? Es decir, que predomina el sistema aeróbico porque el jugador recorre cierta distancia en los partidos. Obviamente esa distancia siempre es recorrida en un ritmo intermitente. Y Van Gogh y Rivas coinciden que las distancias recorridas por los futbolistas oscilan entre los 10 y los 13 kilómetros, dependiendo de la posición de juego, ¿sí? La ubicación del jugador es sumamente importante para este estudio. Y aquí en el costado derecho podrán ver, si se alcanza a leer, los jugadores y la cantidad de metros recorridos y del lactato utilizado, pero los jugadores obviamente que tienen más recorrido en el estudio de Van Gogh y Rivas, ellos toman a los carrileros. Los carrileros, los extremos, son los que más recorrido utilizan, después el medio centro, le sigue el lateral, los puntas, el media punta, los enganches, el portero un poco más alto que el central en cuanto a recorridos. No pongo en discusión, pero me hace un poco de ruido que el portero tenga un poquito más de metros y lactato que algún jugador de campo. Tipo de velocidad que vamos a manejar en toda la planificación, tanto analítica o integral. Tenemos la velocidad de reacción, la velocidad gestual o de movimiento y la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Lo vamos a tener un poquito luego en la filmina, pero para no leerlo tanto, es que la velocidad de reacción es cuando nosotros le damos una tarea al jugador y el jugador la debe realizar en el momento, es el tiempo y la reacción del jugador para, para hacer cierta tarea, ¿sí? Tiene diferentes factores, el nervioso y el muscular. En el nervioso podemos decir que tiene dos tiempos de reacción, un tiempo de reacción simple y un tiempo de reacción discriminativa. ¿Qué le hace diferencia a estos? La consigna. La consigna le va a hacer diferencia porque cuando es simple, nosotros le decimos al jugador que haga una tarea, si tiene una consigna. Es hacer un drill, una aceleración y nada más. ¿Sí? Drill, acelerar, drill, acelerar. Y la reacción discriminativa comienza cuando termina la reacción simple. Es decir, haces un drill, la aceleras y rematas. Ya tiene un objetivo después, tiene el remate, y en el remate el jugador siempre va a querer hacer el gol. Obviamente ahí ya empieza a discriminar porque capaz que ponga mucho más énfasis en el remate. Y siempre tenemos que tener presente la velocidad de reacción. La velocidad gestual y de movimientos es la capacidad que tiene una parte de todo el cuerpo para realizar un movimiento en el menor tiempo posible. En el fútbol, por ejemplo, como lo decía recién, un remate al arco, ¿sí? Lo vimos en la final de la Champions, el remate de Lewandowski, que pega en el palo. Y la velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, ¿sí? Creo que eso es muy importante para saber utilizarlo en los test que podamos llegar a realizar con nuestros jugadores en cualquier microciclo, si no hay alguna competencia, o en algún microciclo introductorio de pretemporada.
tomé apunte de Paco Seirulo, ¿sí? En su libro de 1998, donde dice que la velocidad de puesta en acción es utilizada para iniciar la carrera, ¿sí? Oscila entre 3 o 5 metros de distancia, una velocidad de intervención requerida en acciones de 1 contra 1, en una disputa de balón, entre 2 a 3 metros, existen giros, apoyos, desequilibrios, frenos, desaceleraciones, cambios de dirección. La velocidad de cambio de ritmo que realiza un jugador, como les decía antes, el jugador en el día de partido realiza diferentes cambios de ritmo, los desplazamientos no son siempre a la misma velocidad, y la velocidad intermitente, que es la que les mencionaba, donde el jugador sabe cuándo tiene que poner un poquito más de énfasis en la carrera, un poquito más de intensidad, cuándo debe exigir un poquito más y también cuándo debe desacelerar y se producen grandes descensos de velocidad. Siempre suelen oscilar entre los 6 y los 15 metros, no más. Como interpretaciones personales, yo creo que estas velocidades, las que le mencionaba antes, tienen que estar presentes siempre en tareas introductorias al trabajo principal, como estímulo, ¿sí? Tareas analíticas, lúdicas, tal vez alguna competencia entre grupos, para que puedan tomarse esta tarea de velocidad al 100%. Profe Johnny, Diego, no sé si hay preguntas para ir respondiendo a medida que vamos pasando de tema. No, profe, vamos a esperar que, bueno, recordarle a las personas que si quieren hacer una pregunta, mientras está el profe en la charla, solo tienen que levantar la mano y ahí puede haber alguna pregunta, no importa que interrumpa la charla. Y Perfecto. los que no, también los que no tengan micrófono, no puedan hablar, la escriben en el chat y nosotros la formulamos con el profe. Vale, profe. Perfecto. Seguimos entonces, Johnny. Sí, vale. Perfecto. Bueno, las metodologías de entrenamiento que se utilizan, solemos utilizar nosotros, periodización táctica, ¿sí? Que está muy en auge, el microciclo integrado, ¿sí? Y el microciclo estructurado. Si a mí me dan a elegir con cuál tarea, con cuál microciclo o con cuál metodología me quedo más conforme y me siento más cómodo, es con el microciclo integrado, porque todas las tareas las podemos integrar con una orientación final a la tarea principal y al objetivo que tenga el director técnico de hacer su tarea principal también. Bueno, la periodización táctica lo dice Tamarit, su libro del 2012, es una metodología de entrenamiento cuya preocupación máxima es el jugar, donde siempre el modelo de juego es lo que guía a todo el proceso de entrenamiento, produciéndose a través de ese modelo principios, subprincipios y subprincipios del juego, los cuales especifican totalmente la calidad para respetar los principios metodológicos de lo que lo sustentan, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar la periodización táctica porque no todos están no son muy amigos todos de la periodización táctica, o por ahí creemos que sabemos mucho de la periodización táctica y realmente sabemos lo poco y lo básico, y tal vez eso a veces es contraproducente para nosotros mismos porque el jugador hoy por hoy sabe cuando uno le está dando algo que le sirve y cuando le está proporcionando algo que no lo llena. Cuanto a la periodización táctica, como lo decía, la principal base es, y aparece en menor medida, en la física, incorpora mucho la técnica, una parte psicológica y hace mucho hincapié en la parte táctica, ¿sí? El método estructurado considera al ser humano un sistema hipercomplejo, formado por diferentes estructuras, que establece relaciones estrechas entre sí y se denomina entrenamiento estructurado, ya que la propuesta surge
por la falta de conexión de entrenamiento que se llevaban a cabo y la práctica real que supone un deporte colectivo. Este método también lo lideró Paco Seirulo en su planificación del Fútbol Club Barcelona. Como les decía, Paco Seirulo dice que el juego, la persona, involucra diferentes estructuras, ¿sí? La condicional, ¿sí? Donde condiciona al jugador, sabe que no lo debe condicionar solamente en una tarea, en un rol. La estructura cognitiva, donde todas sus tareas son a resolver, para resolver, mejor dicho. Una estructura expresiva, donde no lo limitamos al jugador con su manera de resolver, sino que el jugador resuelva de la manera correcta y eficaz, y si lo hace de mala manera, o tal vez como nosotros no queríamos, explicarle que hay una manera mejor, por ejemplo, una toma de decisión que puede conllevar a un contragolpe rápido o puede ser una pérdida de pelota, y tratar de hacerlo reflexionar por qué toma sus decisiones. Una estructura emotivo-volitiva, ¿sí? Donde sabemos que el jugador después de atrás es una persona y tiene sentimientos, saber lo que le pasa al jugador dentro y fuera del campo. La estructura coordinativa, sabemos que el jugador tiene que ser un jugador con la capacidad coordinativa necesaria para desplazarse dentro del campo de juego, para coordinar movimientos que le pueden servir dentro y fuera de la cancha. Y la estructura socioafectiva, porque sabemos que los jugadores siempre tienen más feel con algunos o con otros, y, y no entrometernos en eso, no decidir en armados de grupos, ¿sí? Sí decidir en cuanto a evaluaciones, pero no decidir en armado de grupos de ellos. Por ejemplo, cuando concentramos nosotros, por ejemplo, nosotros no lo hacemos que concentre todos los defensores juntos. Eh, es una cuestión que siempre lo hicimos con los técnicos que he trabajado, y me pareció hacerlo así para que todos puedan tener la posibilidad de conocerse un poco más con todos. Y el método integrado, que es con el cual me siento más cómodo, es fácilmente de aplicarlo si uno tiene la capacidad. Yo creo que, como dice, el fútbol moderno ha avanzado a una nueva concepción. Obviamente todo antes era de una manera analítica, se realizaba todo más de tarea analítica, y hoy por hoy las tareas se deben definir como un compendio donde todo se evoluciona y todo desarrolla de una forma conjunta y no aislada. Es decir, ya no podemos hacer una carrera sin una definición o sin uno versus uno. Yo creo que se debe implementar en un reducido, donde existe una carrera, donde exista un uno versus uno y tal vez una finalización, que lleve toda una orientación hacia la tarea principal. ¿Qué constituye el método integrado? Lo constituye la técnica y táctica, estímulos motivadores para que el jugador pueda realizarlos, aporta una concepción más global del deporte, haciendo que el deportista entienda el juego como un todo, y a través de la técnica y táctica se pueden diferenciar, se pueden entrenar, perdón, con exactitud las diferentes capacidades que se requieren, que fueron las que nombramos al principio. Yo creo que este método es el que más a muchos profes lo hace abrir un poco más la cabeza, porque, por ejemplo, para desarrollar una periodización táctica acá en Córdoba, nosotros no disponemos de todas las canchas en buen estado, y creo que eso hace una limitación para el jugador, y tal vez lo que va a definir también la metodología de entrenamiento va a ser el modelo de juego, y obviamente las características de los jugadores que cada grupo tenga. Nosotros tenemos un grupo de jugadores donde el ataque rápido nos favorece mucho. Las canchas de acá de Córdoba, como lo digo antes, no son las mejores en cuanto a suelo, y eso ayuda a la metodología que nosotros planificamos. Como lo decía antes, la característica del microciclo. Y vamos a pasar al microciclo competitivo y de planificación. ¿Ninguna pregunta, Johnny? ¿Seguimos tranquilos? ¿O algún profe que haya tenido alguna Seguimos, duda? profe. Seguimos, profe. Todavía no hay pregunta.
Perfecto, perfecto, profe. Bueno, el microciclo competitivo y su planificación. Cómo es su estructura y cómo lo planifico. ¿Qué vamos a tener en cuenta para desarrollar el microciclo? Yo me baso en el día de partido para armar todo el microciclo y cómo se va a estructurar en cuanto a sus respectivas y diferentes cargas, ¿sí? Creo que es totalmente importante saber los días que vamos a competir, en cuántas competencias, tener claro eso, horarios, logística, si hay algún caso que algún equipo tenga que viajar, es totalmente importante tener todo eso en cuenta para poder desarrollar el microciclo de la mejor manera y no sufrir ninguna alteración en la planificación. Los criterios para la construcción del microciclo, nosotros lo tomamos que el día MD es el día de competencia, el match day, entonces ponemos como el día +1 es de descanso, ¿sí? En el día -4 vamos a trabajar la fuerza, entreno inferior con un volumen medio. En el día -3 vamos a hacer foco en resistencia, con volúmenes de trabajos en metros medios altos, buscando buena densidad de metros de alta intensidad, ¿sí? En el día -2 se busca trabajar la velocidad, haciendo foco en estimular sprint de alta intensidad en tareas analíticas, sobre todo en las entradas en calor, en las tareas introductorias y contextualizadas. Se busca llegar a un 95% del pico de velocidad máxima. Y el día -1 se busca activar el sprint corto y aceleraciones y trabajar acciones tácticas y de balón parado, ¿sí? Sobre todo esos días donde mucho hace más hincapié el técnico. Obviamente trabaja todos los días el técnico, pero nosotros tenemos que darle un, una guía al técnico de qué va a trabajar y qué espacios puede llegar a trabajar, con qué densidad, con qué intensidad se puede llegar a trabajar en cada día, ¿sí? Yo tomé esto del profesor licenciado Leandro Vilariño, actual preparador físico del Stronge de Bolivia. Y como les decía antes, la importancia del día D, del MD, el match day, el día de partido. ¿Por qué? Porque si tenemos un día de descanso, un día de descanso en los 7 días de microciclo, vamos a poder hablar de que puede ser una rutina dividida. Eh, yo les digo a mis jugadores que si pueden utilizar el día +1, que es el posterior al día de partido, acá jugamos los sábados, si el día +1 ellos lo pueden tomar como un regenerativo, trabajan solos, porque nosotros no entrenamos los domingos, pero si lo pueden hacer ellos, sería muy, muy bueno y muy importante para poder empezar la semana de una manera más normal, más tranquila, ya que ellos pueden haber tenido ese lactato que del partido lo pueden ya ir expulsando de su cuerpo y para obviamente organizar nuestro trabajo y no tener ninguna anomalía en la semana. ¿Cómo hacemos sus respectivas fases? ¿Sí? Eh, la fase recuperadora del partido anterior, una fase estimuladora, una fase de optimización del rendimiento y una fase competitiva, ¿sí? La fase recuperadora, la palabra lo dice, tratar de recuperar de la mejor manera física y psicológica al jugador del partido anterior, de cualquier percance que haya tenido, de cualquier golpe, de cualquier fatiga. La fase estimuladora es la que va a producir un poco de sobrecarga sobre el organismo para asegurar la activación del proceso adaptativo. La fase de optimización del rendimiento, buscando obtener procesos de sobrecompensación física y afinamiento de detalles competitivos tácticos y máxima cohesión, van a disminuir un poco el volumen y se aumenta la intensidad. Y la fase competitiva, obviamente, es el partido propiamente dicho, donde se pretende conseguir un óptimo nivel de capacidad de rendimiento individual y grupal de cada jugador y de los que tengan que ingresar para tratar de optimizar el trabajo hecho en la semana. Esto lo tomé del profesor Albert Roca, de su libro del proceso de entrenamiento en el fútbol. Es un libro muy importante. Y cómo nosotros
trabajamos el microciclo. Acá lo podemos fácilmente visualizar. Como les decía, nosotros jugamos los días sábados. Verán, no está puesto por días, pero sí por M+1, +2. Nosotros lo manejamos así. Me he acostumbrado a manejarlo así y se me ha hecho mucho más fácil. El día de partido, propiamente dicho, el día +1 es el día libre, donde nosotros le decimos a los jugadores que hagan ese trabajo regenerativo con alguna carrera con una intensidad baja, ¿sí? No mayor a 20 minutos. El día +2 vamos a trabajar lo que es la recuperación en zona media, trabajo de propiocepción y más fuerza en tren inferior, como dije antes, con volúmenes bajos. El día -4, ¿sí? Vamos a realizar tareas con foco en fuerza, ¿sí? Ya un poco más general, no tan específico. El día -3 vamos a enfocar nuestras tareas en la resistencia. El día -2, las tareas van a tener el foco puesto en velocidad. El día -1, las tareas se van a orientar a lo táctico y acciones de balón parado. Y obviamente el día de partido, ¿sí? Como ven, tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado propiamente dicho, ¿sí? Más adelante se los voy a explicar bien en detalle cada día, pero bueno, es interesante mostrarlo y que lo puedan relacionar de la misma manera. Yo tomo dos ejemplos de microciclos. Nos pasó el año pasado que teníamos dos competencias, estaba en otro club, pero teníamos dos competencias en la semana, y bueno, tenemos las dos alternativas. Ahí les puse yo, sin querer, en una mala edición, A y A, es A y B, con una y dos competencias. Como verán, el día domingo de descanso, el día lunes de entreno y recuperación, el día martes -4, estímulo, ¿sí? El -3, entreno para optimizar, -2, se entrena para optimizar, -1, entreno para activar, y el MD, el día de competición. Y con dos competencias semanales podemos hablar del día domingo de descanso, ¿sí? El día +1, el día +2, entreno para recuperar, el día -4, ¿sí? Entreno y activo, ¿sí? Acá les puse día -3, pero podemos coincidir con un MD porque hay partido y competición. Obviamente ahí es un MD porque hay partido de competición, el día siguiente es un +1, que se puede juntar con un día -2 porque tenemos competición el día sábado, ¿sí? Tenemos que saber cómo trabajarlos a esos días y cómo el objetivo de cada tarea y de cada sesión de entrenamiento. Nuestra tarea aquí va a ser la de recuperar jugadores que ya han jugado más de 60-90 minutos. Seguramente debe haber habido alguna alternancia de jugadores con los que pasaron anteriormente del día sábado, y el día viernes entreno para optimizar, y el día sábado el MD, partido y competición, ¿sí? ¿Seguimos adelante, profe, o alguna consulta? Profe, yo tengo una No, consulta. profe. En el Sí. día martes, M-4, ¿por Sí. qué no era? ¿Cuál es la diferencia con el M-1? Bueno, obviamente entendemos que ya están con una sobrecarga el día viernes, pero ¿cuál sería la diferencia en términos físicos para trabajar más significativa entre el martes y el día viernes? Porque yo, sin tener conocimiento de esto, lo hubiera puesto M-1 el día martes, ya que el día miércoles El era día partido. martes. Claro. El día martes, ¿me decís, profe, con una o con dos competencias? Con dos competencias. Con dos competencias. Yo te Sí. pongo acá, el día -4 sería el martes, ¿sí? Obviamente se pone también, como te dije antes, lo podemos poner como un -1, ¿sí? Lo podemos tomar. Porque acá tenés un +2, tenés el día +1, el +2, y tranquilamente podría haber sido el -1, pasar directamente al -1. ¿Por qué? Porque tenés la activación, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero como para no desarmar el morfociclo que tenemos acá programado, entonces ponemos -4, el MD, y seguimos con un
más 2, menos 2, perdón, y menos 1. Y en cuanto a las capacidades, profe, si por ahí va la consulta, es obviamente que no vamos a poder entrenar de la misma manera si no se jugase un día martes, si no se jugase un día miércoles, perdón, como lo vamos a jugar acá, y venimos de un día sábado, que jugamos ya. Entonces, si hubo competencia un día sábado, yo como profe no puedo estimular que haya sobrecarga pasada las 72 horas. Entonces trato de activar de una manera intensa para que los jugadores lleguen al día de competición activados, ¿sí? Y que no haya un desfasaje de intensidades físicas para el partido propiamente dicho. Muy bien, profe. Darwin Ovallos también quiere preguntar. Darwin. Parece que seguimos nomás, profe. Buenas noches, Perfecto. tengo una consulta. Buenas Sí, profe. noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tanta diferencia puede existir a la hora de planificar un microciclo, tomando en cuenta las cargas entre el fútbol juvenil, podríamos decirlo, sub-15, sub-17, sub-19, al ya profesional? ¿Únicamente serían las cargas o sería una metodología de trabajo totalmente diferente? Pavel, profe, buenas noches, como lo saludé recién. Vamos a depender obviamente de varias cosas. Primero la estructura y guía de trabajo del club, si se basan en la misma metodología porque hay clubes que se manejan con la misma metodología desde primera división hasta el nivel más bajo de formativas. Hay clubes que por ahí lo hacen de manera diferente. Tratan de enseñarle diferentes métodos en formativas y en primera que los jugadores lleguen con un abanico bastante amplio de entrenamientos y metodologías. Pero en cuanto a cargas, obviamente va a variar y muchísimo de la estructura que tengamos, de la metodología que utilicemos, contextos de club y objetivos que el club tenga, ya sea si quiere subir jugadores a primera o si quiere ser no una academia, pero un club de formativas muy fuerte para sacar jugadores del club al exterior o del país o a otro club y seguir fortaleciendo sus divisiones formativas. Desde ese punto de vista yo lo puedo analizar, profe. Perfecto, muchas gracias. Profe, buenas noches. Una pregunta, disculpe. Sí, buenas noches. Saludos de Barranquilla, Colombia, profe. ¿Cómo le va? Profe, bien, gracias. Profe, en la programación con 2 competencias, observo que, pues bueno, el día M-3 ya sabemos que ahí viene siendo el día de competición. Luego aparece un M2 que es el de recuperación, pero en este caso, el viernes no sería activación antes de la competencia del día sábado. Exactamente. A ver, si tenemos 2 competencias, ¿sí? Vamos a tratar de que estén los objetivos que ponemos con una competencia toda la semana. Entonces, si yo hice una activación para el primer MD, que lo tuve un día miércoles en -3, un match day en -3, y hice una activación previa, entonces al día -2 del próximo MD tengo que recuperar. Entreno con el objetivo de recuperar jugadores que hayan jugado más de 60 o 90 minutos y de una compensación con los jugadores que no hayan logrado ese tiempo. Y entonces trato de optimizar al día siguiente, como lo dije anteriormente, para que no haya un desfasaje, ¿sí?, entre los jugadores que ya jugaron y los que no. Entonces trato de optimizar esa carga en intensidades para llegar de la mejor manera al día de competición. Perfecto. Por nada. Tenía una consulta. El
Esto en cuanto al M+1, el día M+1. Ese día que es de descanso, ustedes como cuerpo o sea, como preparador físico, dice que a ellos o a los jugadores les dan tareas para, bueno, de carreras de recuperación, no más de 20 minutos. En cuanto al aspecto psicológico, Sí, ¿cómo o sea, lo tratan ustedes o lo trata otro campo en ayuda con ustedes? ¿Cómo lo hacen? nosotros no, en Liga Cordobesa somos muy pocos los clubes que pueden tener el cuerpo técnico como lo tenemos nosotros, eh, con un técnico, un ayudante de campo, un preparador físico, utilería, como les mencioné antes. En el fútbol de Córdoba son muy pocos los clubes que tienen un departamento psicológico deportivo. Nosotros no contamos con eso. Eh, por ahí a veces tenemos que hacer de técnicos, de psicólogos, de amigos, de compañeros, y poner el oído a muchos problemas de los jugadores acá de liga, por el hecho de que hay pocos jugadores. Como te digo, la Liga de Córdoba todavía no es una liga profesional, es una liga amateur, semi-amateur, de, del interior del país, y hay jugadores que cobran y hay jugadores que no cobran lo que deberían de cobrar. Entonces esos aspectos a veces psicológicos nosotros tratamos de fortalecerlos durante la semana, con charlas individuales con jugadores, tratándolos de llenar un poco, porque como dicen varios técnicos, los que mejores tienen que estar son los que no juegan. Y eso creo que es muy importante para todos los grupos. Vale, profe. Vale, vale. ¿Seguimos, profe? ¿Alguien más que tenía consulta? Nadie más levantó la mano, así que si quiere seguimos, profe, y ahí van saliendo. Perfecto. Cualquier cosa me paras, Johnny. Bueno, la estructura de la sesión nosotros la dividimos en 5 partes. Una primera parte, una tarea introductoria, donde al jugador le explicamos lo que se va a desarrollar, el cómo se va a desarrollar, los espacios, para que los jugadores vayan tomando noción, y después cuando nosotros vayamos a hacer las tareas de calentamiento, introductorias a la principal, no nos demoremos tanto en la explicación. Entonces la segunda parte va a ser de calentamiento, que contará de un calentamiento general específico para tratar de orientar y tener al jugador de la mejor manera para la parte principal. La tercera parte es la principal, donde vamos a trabajar los contenidos y se desarrollan los principales de la sesión, que van a ser los objetivos de la sesión. La cuarta parte es una vuelta a la calma, donde los jugadores tratan de bajar la frecuencia cardíaca, el nivel de estado biológico y psicológico del jugador. Para ello van a utilizar la asistencia de algún otro jugador, eh, elongando o estirando los grupos musculares trabajados, o lo pueden hacer ellos solos, individual, si así se sienten mejor. Nosotros eso no lo decidimos, lo deciden ellos. Y la quinta parte es el análisis de la sesión propiamente dicha, donde nosotros nos juntamos con el cuerpo técnico para charlar de si los objetivos se cumplieron o no, y qué faltaron para cumplirlos, y si se cumplieron, y se cumplieron de la manera que nosotros esperábamos o no, porque por ahí hay tareas que se cumplen y no de la manera que nosotros buscamos. Bueno, como les decía, el día más es el día de competencia, entonces vamos a buscar el día +1, que los jugadores con sesiones invisibles de entrenamiento pueden realizar sesiones aeróbicas de baja intensidad, donde no haya una frecuencia cardíaca alta, donde no haya un desgaste eh, exigente de oxígeno. La recuperación del post partido a nosotros nos tiene que tratar de servir, dándole tiempo, dedicándole tiempo. Entonces tenemos que ser conscientes de que empieza apenas termine el partido. Nosotros tenemos, como les dije antes, utilería, y en cada asiento de los jugadores tenemos su botella de hielo, que se ponen los grupos musculares que más
desgastados ellos sienten, y tratamos de recuperar todos los niveles, sea físico, metabólico, energético y psicológico. En el día -4, ¿sí? Saltamos con un error el día +2, que es el día de fuerza de tren inferior, donde les decía que solamente vamos a utilizar la fuerza para el tren inferior de los jugadores que han jugado más de 60 o 90 minutos, y vamos a tratar de compensar lo otro. Me faltó esa filmina, me la salteé, pido disculpas, y pasamos al día -4, donde es el formato para el día de fuerza, con tareas de prevención, fortalecimiento de zona media, trabajos de core y postura, mucha flexibilidad. Seguimos con la tarea de fuerza del tren inferior e intensidades de bajas, ¿sí? La segunda parte vamos a usar una rueda de pases sin icono posición, que son los famosos rondos, donde jugadores ya empiezan a trabajar en espacios reducidos, aceleraciones, desaceleraciones, frenos y arranques, haciendo una transferencia de lo que hicimos anteriormente con fuerza. Las tareas orientadas a la fuerza específica en tren superior, series de tareas de saltabilidad y pliometría, ¿sí? Eso también será parte de la segunda parte. Vamos a utilizar ya un poquito más la fuerza específica, porque vamos a pasar al tren superior, donde con tareas de saltabilidad y pliometría vamos a tratar de integrar ambas estructuras, ambos trenes inferiores y superiores. Y en la tercera parte ya pasamos un poquito más a lo que es con tarea con pelota, donde la tarea de rondo se va a hacer presente con una tarea de rondo de 6 versus 2, ¿sí? Tarea de duelo, 1 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 2, hasta llegar al 3 versus 3, ¿sí? Creemos muy importante esto en un día de fuerza, ya que los espacios son muy cortos y tienen el arranque, la desaceleración, ¿sí? El freno. Si un jugador se tira al suelo para recuperar una pelota, automáticamente se tiene que levantar y tiene que poner en práctica la potencia para poder salir a buscar la pelota. Y una cuarta parte, como lo mencionaba antes, donde el jugador vuelve a la calma, una elongación donde queda cada criterio de cada jugador, si lo quiere hacer asistido por un compañero o de manera individual. Esta cuarta parte se repite casi siempre en el microciclo, por lo menos el microciclo nuestro, ya que los jugadores siempre son los que deciden. En el día -3 vamos a tener un formato de día de resistencia, ¿sí? Donde la tarea de circuito, en la primera parte, perdón, vamos a tener tarea de circuito de espacios con desplazamientos, tareas analíticas de carrera y mejor en la misma, ¿sí? Hacemos hincapié en algunas correcciones de carrera. Luego vamos a poner tareas analíticas, ¿sí? Tarea de 200 metros, 40 segundos por 1 de pausa. Tratamos de darle un poco más de pausa para que el jugador cumpla esos 200 metros en el tiempo que nosotros les pedimos, ¿sí? Luego carrera de 400 metros, ¿sí? Al tiempo que le pedimos. Y los 600 metros, ¿sí? También al tiempo que le pedimos y con su correspondiente pausa, para que el jugador entre cada carrera y carrera logre optimizar el tiempo y también logre para el objetivo del cuerpo técnico la cantidad de metros a recorrer. En la tercera parte, ¿sí? Vamos a tener juegos de posición con y sin portería, con igualdad y superioridad cuantitativa y cualitativa, y juegos, los famosos Slide Smile Games, con los juegos reducidos, con la alternancia de consignas, ¿sí? Con la alternancia de consignas, ¿qué queremos decir? Vamos a defender, vamos a trabajar, a veces vamos a trabajar, por ejemplo, 3 equipos, ¿sí? Donde hay 2 equipos de cancha y el tercero tiene que entrar y recuperar la pelota, o hay un equipo afuera que hace de apoyo y un equipo adentro y otro la tiene que quitar, y ya son tal vez 10 versus 5. Entonces la cuarta parte, como lo mencionamos antes, es la parte de elongación. El día con foco en resistencia, ¿sí? Como les decía recién, vamos a tener tarea inicial, trabajo de carreras, de pasadas, como le decimos nosotros, de 200, 400 y 800 metros. Vamos a tratar de buscar los 4.500, 4.400 metros, con las diferentes características. Las aceleraciones siempre van a ir un poquito para arriba, los sprints van a quedar un poquito aislados porque no vamos a exigir tantos sprints, y la alta intensidad vamos a exigir para que haya el objetivo del tiempo de las carreras se cumpla.
El día -2, el formato para el día de velocidad. Vamos a trabajar la zona media, ¿sí? Con BUPS, con 8x4, le decimos nosotros, los Black Rise también, y planchas con 4 y 2 apoyos, ¿sí? Planchas no mayores a 20 segundos en este día. En la segunda parte vamos a tener rondó, ¿sí? 6 versus 1, de 40 segundos cada jugador o cada grupo de jugadores que vaya al medio a buscar la pelota. Aceleraciones y cambio de dirección de 20 metros, ¿sí? Y tareas técnicas con finalización. Luego vamos a tener una tercera parte, donde vamos a pasar al fútbol formal, a ver un 11 versus 11. ¿Y por qué implementamos esto acá? Porque la velocidad siempre se va a dar en un campo amplio, ¿sí? La característica de la velocidad es esa, la velocidad tiene que tener un espacio para predominar donde el jugador supere los 23 kilómetros por hora y los mantenga por un segundo. Es importante eso porque en los reducidos no se puede dar un espacio de velocidad. Es muy raro que tenga ese espacio corto para poder realizar una característica de velocidad. Y en la cuarta parte, los jugadores que no completen ese 11 van a trabajar conmigo tareas analíticas de velocidad. Profe, Sí, ¿me escucha? En las tareas de resistencia, sí, hace referencia de una distancia, ¿verdad? sí. ¿Esa distancia es solamente de manera analítica o también cuantifican las tareas tácticas? No, eso lo hacemos de manera analítica. El día Mm, de resistencia, si lo vemos acá, ¿sí? Son pocos metros, son poco en sí, es poco volumen, es mucho volumen dividido en pocas densidades. Nosotros el tiempo se lo damos nosotros para que ellos lo puedan cumplir y lo compensamos con la pausa. Entonces, ¿por qué después hacemos el espacio reducido? Para que se enfoque la resistencia en esa característica de día, en esa sesión. Porque no le entregamos los jugadores al técnico rotos, sino que se lo entregamos con un desgaste necesario para que ellos después en su tercera parte puedan realizar el juego reducido o los juegos de posición de la manera que nosotros queremos que el jugador exista el desgaste que nosotros necesitamos para ese día de resistencia, para ese objetivo principal. perfecto, perfecto, profe. Bueno, acá vemos el formato del día de velocidad. Y el foco nuestro, aquí van a aparecer las aceleraciones en determinados momentos que son necesarios para el o los objetivos de la sesión, ¿sí? Vamos a tener juego de posición con y sin portería, ¿sí? Los juegos reducidos, con inferioridad y superioridad numérica, ya sea cualitativa o cuantitativa, y las tareas integradas con orientación al desarrollo principal. Desde el inicio de la sesión van a ir orientadas al fútbol 11 versus 11. Entonces, las aceleraciones van a ser un poco menos, los sprints van a ser muchos altos, porque es un día de velocidad, y la alta intensidad la vamos a tratar de mantener siempre al mismo nivel. En el día -1, ¿sí? Es una tarea de cargas mixtas, de activaciones mixtas, perdón. Por ahí las referencias de las letras, lo vemos acá, los jugadores, la L, la J, la N y la C son los jugadores no convocados, y lo que ven abajo, LJC, son los jugadores convocados. Vamos a ver que para este día de -1, los jugadores no convocados vamos a trabajar con sesiones de fuerza, tren inferior, ¿sí? Y tarea de juego reducido 6 versus 2, 7 versus 3, perdón, de 40 segundos, con pausas en medio de 30 segundos. Y los jugadores convocados realizarán tareas de ejercicios preventivos y propiocepción conmigo y también con el director técnico. Luego ellos en su segunda parte van a hacer los trabajos tácticos, propiamente dicho, previo a una competición, y el resto que no juegue desarrollará de manera lúdica tareas analíticas de velocidad con carreras de 20 metros en una primera parte, donde existirá un VO2 máximo, trataremos de repetir 4x4 series, y tarea de finalización que traten de durar 3 minutos para enfocarnos en la velocidad, ¿sí? Tarea 3 versus 3 creo que siempre es lo mejor, podemos hacer 3 jugadores que arranquen 20 metros adelante que otros,
y 3 jugadores atrás de ellos para recuperar la pelota y haya un tiempo delimitado para que los jugadores que salieron primero puedan definir. ¿Sí? Es un ejemplo de un trabajo, lo pueden poner en práctica, es muy, muy bueno porque los jugadores quieren alcanzar al que va adelante y implementan esa velocidad que yo les decía. ¿Alguna duda hasta ahí, profe, o seguimos? ¿Por ahí algún profe tiene alguna otra pregunta? Por acá seguimos, profe. Bien. Quiero que tenga una duda. Bien, entonces ponemos, ¿cómo cuantificamos la carga del microciclo? La literatura científica nos remite a 4 herramientas para cuantificar la carga interna de entrenamiento de este tipo de actividades. Lo podemos tomar como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la concentración de lactato en sangre y la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sí? Esta última es la que más importancia le doy yo, porque por ahí es la manera en la cual lo puedo hacer y me siento más seguro haciéndolo. Ya que también hay otras maneras, la tecnología hoy por hoy, mediante GPS, ha desarrollado y ha evolucionado muchísimo, pero bueno, no estamos, como lo dije antes, en una liga profesional y eso ya correría gasto de cada cuerpo técnico, igual no lo podemos obtener nosotros de esa manera y como les decía, nosotros nos valoramos sobre la percepción subjetiva del esfuerzo de cada jugador. La dinámica de carga en el microciclo, nosotros lo tenemos como el volumen es el tiempo que vamos a entrenar, ¿sí? La duración. ¿Y cómo vamos a controlar la intensidad? A partir de la especificidad de la carga, del contenido. El microciclo va a aumentar y va a disminuir a medida que se acerque el partido, ¿sí? Va a ser un sub y baja. En etapa de competición, podemos decir que el jugador durante el entrenamiento se va transformando, se va convirtiendo para poder llegar de la manera más óptima al día de partido, ¿sí? En el periodo de competición el jugador no quiere quedarse afuera nunca, quiere jugar siempre. Entonces lo que le va a pasar al jugador es tener una presión interna, una presión propia para poder ser parte de ese día de competición, de ese partido, de esa situación. Esto lo podemos tener en el nivel de rendimiento, nosotros lo vamos a obtener y vamos a saber que el jugador siempre va a entregar el máximo en cada entrenamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta e individualizar esas situaciones y también vamos a tener que tener la finalidad de dosificar y controlar óptimamente el entrenamiento. Porque a veces varios microciclos, como lo nombraba antes, pasarían a ser mesociclos, ¿sí? Ya se pasarían de un microciclo entre 3 o 4 semanas trabajando por ahí de la misma manera. Bueno, acá lo que yo le quiero comentar, como les digo siempre, me parece algo muy útil trasladarlo, porque es lo que está pasando en esta situación, con este ámbito de la pandemia. Creo, se lo robé al profe Ortega, que dice que el proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe tener lugar durante toda la vida. Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como persona, ¿sí? Esta mañana estaba conversando con un profe, ¿sí? Un colega de otro país, y los charlábamos porque nos había salido una oportunidad fuera de nuestros países, respectivamente, y tal vez el idioma por ahí sea un limitante, y creemos que siempre tenemos que estar hablando y creciendo y tratar de capacitarnos para poder estar en el lugar que cada uno desea. Y creo notablemente, como dice el profe Marcelo Bielsa, que hay que prepararse para cuando llegue la oportunidad, estar a la altura y no esperar que llegue la oportunidad para recién empezar a prepararse, porque podemos perder mucho terreno. Bueno, acá les dejo mis redes sociales para los que deseen seguirme y quieren hacer alguna consulta. Desde ya agradecerles por la atención, por el espacio, profe Diego, profe Johnny, y a todos los presentes por el respeto de los micrófonos. Creo que es bastante valorable en este tiempo de pandemia poder seguir creciendo, sea de una u otra manera,
con todas las capacitaciones que podamos hacer. Creo que es muy importante para nosotros poder crecer y poder disfrutar de compartir lo que uno hace, y como les dije al principio, espero haberles generado alguna inquietud a cada uno de los presentes, y si cada uno lo puede poner en práctica, como gracias a Dios en estas últimas 2 ponencias que he tenido en Perú y acá en la provincia de Jujuy, mucha gente por ahí ha escrito y ya debatido sus dudas, charlando con ellos. Ha sido muy interesante ese cambio de diálogo. Así que, profe, bueno, muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas. Listo, profe. Primero que todo, agradecerle a usted por la gran ponencia que nos ha dado. Sin duda es un ámbito muy importante en el fútbol, el tema físico, esta mancomunión que debe haber entre el preparador físico y todo el cuerpo técnico. Ya hemos visto que el fútbol tiene una naturaleza compleja, donde no podemos nosotros los entrenadores, nosotros, la mayoría de acá que está, son entrenadores, no podemos privilegiar solamente lo técnico y táctico por ámbitos físicos, ámbitos psicológicos, perdón, nutricionales y muchos otros que influyen. Ya vemos que esta jerarquización de aspectos que influyen en el futbolista tienen que ser horizontales, y donde cada uno va a ir influyendo como si fuera una red, una tela de araña, perdón, donde tú tocas un lugar y se va a mover inevitablemente en el otro. Así que se nota esa apreciación que tiene el profe Guillermo, y que, bueno, termina con un gran mensaje al final. Para eso también estamos haciendo esta tertulia. Estamos agradecidos de tener gente de Nicaragua, de Argentina, próximamente de España, personas acá en Chile, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras. Entonces, vamos aprendiendo de las diversas latitudes. Así que muchas gracias, profe. Profe Jonathan, lo dejo a usted. Bien, sí, profe, agradecerle, me sumo a las palabras del profe Diego, agradecerle por estar acá con nosotros, por ofrecer sus conocimientos, su experiencia, y agradecer a cada uno de los que están presentes. No podemos hacer la tertulia si no están ustedes, así que agradecer su participación. Teníamos a alguien, a Darwin, que iba a realizar una pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, levanta la mano y lo gestionamos para que haya orden en el tema de los micrófonos, más que nada. Yo tengo una pregunta, pero vamos a dejar a Darwin Novallos. Está. Tenía al parecer una pregunta. Creo que no está. Veo a Darwin García. Ya. Alexis Aceri tenía también una pregunta. Puede formularla, Alexis. Hola, Diego. Hola, Johnny. Buenas noches. Y agradecerles primero de parte a ustedes por la posibilidad que nos están dando. Y la pregunta que yo tengo para Guille, primero que nada, Guille, generalmente, ¿cuánto es el volumen de recorrido que tienen tus jugadores por partido? ¿Cómo va, profe Alexis? Bueno, se escuchaba medio entrecortado, pero creo que me preguntabas el volumen de recorrido del jugador en el partido. Sí, porque en base a eso te voy a hacer otra pregunta. Perfecto. Nosotros, como te dije antes, no disponemos de un GPS, pero creemos que nuestros jugadores, por como te dije antes, la subjetivación del esfuerzo físico de cada jugador, que nosotros tomamos post partido, con una aplicación que nosotros tenemos, nosotros tratamos de que el jugador nos responda lo mismo que nos responde después que tiene la exigencia en un día de resistencia, ¿sí? Entonces tratamos tenemos la oscilación de que el jugador puede llegar entre los 7,5 kilómetros a 9 kilómetros en un partido de alta exigencia acá en la Liga Cordobesa. Bien,
Y teniendo en cuenta esos 7 a 9 kilómetros, ¿cómo armarías el microciclo en cuanto al volumen de entrenamiento en una semana de Bien, competencia? bien. Nosotros el microciclo no lo estructuramos y no lo planifico. Yo no lo planifico el microciclo en cuanto al volumen de recorrido del partido anterior. Sí lo planifico en cuanto a las tareas que el técnico me pide objetivamente, cómo va a parar el equipo y cómo va a salir a buscar al equipo rival. O si va a tener que salir de contra, nosotros preparamos y tratamos de planificar todas las tareas como profe, te digo, tratar de orientarles toda la tarea al técnico para que los jugadores entiendan el mensaje de cómo analizar ya desde el día lunes, desde el día martes, el próximo partido y entender de la mejor manera el mensaje del técnico y como te digo, no nos orientamos en el volumen del partido anterior, sino en las tareas tácticas y también físicas, porque si es un rival físicamente alto, las exigencias en el microciclo obviamente van a ser altas, pero sin salirnos de la manera del morfociclo, respetando cada volumen y cada objetivo de la sesión de entrenamiento. Podríamos decir que es una interrelación director técnico, preparador físico. Obviamente, Muy, obviamente, totalmente. bueno. Muchas gracias, Guille. Gracias, Diego. Gracias, John. Esa era mi pregunta. Por nada, profe. Gracias, Alexi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, alguna experiencia? Yo tengo una consulta, una pregunta, y es que vi en las ponencias que la flexibilidad la trabajaban, o sea, decía como tomaban ciertas decisiones los jugadores. Entonces, claro, la flexibilidad, yo le he escuchado a algunos profes que la trabajan para recuperar al jugador al final de la sesión, otros la trabajan aparte, la trabajan como una cualidad física aparte, digamos, otros la trabajan de manera individual con cada jugador, digamos, en ese entrenamiento invisible que debe tener cada futbolista. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema, la flexibilidad? Sí, profe. Como bien lo decís, la flexibilidad si lo vemos desde el punto de una capacidad física, en una filmina, si después me lo permiten, lo voy a pasar a Diego o a Johnny, cualquiera de los dos, se lo paso por si tienen el grupo de WhatsApp o al profe que me lo quiera pedir. En alguna de las filminas se ve que como capacidad física se ve en la primera parte, ¿sí? La flexibilidad en la primera parte es una tarea introductoria. Entonces no la tomamos aisladamente, sino que la tomamos como objetivo principal porque lo estamos teniendo en cuenta para la tarea principal. Lo que por ahí podemos tomar como flexibilidad es la última parte donde el jugador, cuando vuelve a la calma, por ahí se puede llegar a confundir entre flexibilidad y elongación, que son dos tareas totalmente distintas. Una es para recuperar al jugador y otra tal vez es para optimizar algún test, como muy bien lo decías, de manera individual, saber el tipo de flexibilidad que tiene cada jugador para también orientarnos a nosotros en sus tareas. Vale, profe. Okay. Sí, la ponencia sí, nosotros la hacemos llegar a los correos. Diego, si puedes enviar el link al chat para los que no están inscritos, se inscriban en ese link y ahí nosotros nos llega el correo y tenemos los datos de cada uno, les hacemos llegar las ponencias. Esta, la del profe y las futuras. Y también toda la información de las futuras ponencias que tendremos. Otra pregunta, profe, que bueno, esto no es más no es como una pregunta, sino al final hablaste y diste una buena reflexión que nos invita a formarnos cada día más. Y es sobre esa importancia que el entrenador, muchos de los que estamos acá, estamos en diferentes ámbitos. Unos en el fútbol juvenil, otros en el fútbol amateur, otros en el fútbol profesional, otros en el fútbol formativo, femenino. Y nosotros, bueno, o muchos no son preparadores físicos, sino que son entrenadores,
son directores técnicos, asistentes técnicos, y darle importancia a esas cualidades físicas o a ese trabajo. ¿Cuál es tu opinión sobre esas tareas de entrenamiento vayan orientadas a una tarea específica o a una cualidad específica, perdón, del día a día? Sí, en realidad, como yo lo decía antes, profe, vamos a depender siempre de los objetivos que el club nos proponga a nosotros a ustedes como técnicos, y obviamente ustedes técnicos a nosotros como profe. Nosotros tenemos que orientar cada tarea para que el jugador cumpla los objetivos que vos o el técnico pida. Y en cuanto a las tareas, yo digo que siempre tienen que ser tomadas desde el punto eh, lúdico, desde una entrada en calor, lo vas a hacer lúdico, lo vas a ir iniciando a una mayor complejidad, siempre desde la manera más básica a un nivel más complejo, y tratar de irlo llevando siempre al jugador, sobre todo si está en edades formativas, eh, que vaya desde lo lúdico y que lo último sea la competencia. Yo creo que para competir va a tener un tiempo, si llega a primera división, un tiempo largo para competir, y tampoco, yo estoy estudiando para ser director técnico, y tampoco confundirnos, y digo confundirnos porque bueno, estoy a punto de recibirme, pero no nos debemos confundir nosotros, porque yo creo que si, como bien dicen, creo que lo mejor de cada institución está abajo, porque somos o son los técnicos de abajo los que hacen llegar jugadores a primera, hacen debutar jugadores con 15, 16 años, y tal vez dicen, mirá, por decirte, Ruggeri lo hizo debutar al Kun Agüero, pero no vieron a todos los técnicos que trabajaron con el Kun Agüero para que tuviera todas las condiciones del Kun Agüero de debutar con 16 años, o con casi 15 y 8 meses, 16 años cumplidos, en una primera división del fútbol argentino, donde todo es muy competitivo, ¿no? Y creo que cada departamento de Independiente, por ejemplo, debe haber trabajado bastante bien, desde el aspecto psicológico del jugador, socioemotivo, técnico-táctico, porque obviamente cada jugador tiene su don, que tiene su destreza, no todos los jugadores son iguales, y bueno, también creo que no todos los profes somos iguales, no todos los técnicos son iguales, y también tenemos que trabajar con coherencia en cada etapa que tengamos al jugador. No trabajarla aisladamente, sino también, como te dije antes, siempre de la manera más lúdica, en etapas formativas, para tratar de terminar con una tarea competitiva, digamos. Perfecto, Profe. Profe Guillermo, aquí tenemos una pregunta en el chat de Diego Pérez. Dice, primero lo felicita, le dice excelente charla, muchos saludos le envía. Pregunta, ¿cómo hacen cuando hay imponderables? Como por ejemplo cuando existe una cantidad exacta de jugadores planificada para realizar un entrenamiento y este varía. Falta uno o se agrega uno, me imagino que por ahí va la pregunta. Sí, a veces en el entrenamiento puede ser que tengas la planificación para algún objetivo con cierta cantidad de jugadores, y cuando no llegan al límite de jugadores, creo que por ahí el plan B o un plan C tenés que tener alguna modificación de juego, o una modificación, una alternancia de consignas ya en la cabeza, diseñada para poder reemplazar la tarea que ibas a tener de tarea principal. Y obviamente, ni hablar si tenés los jugadores contados para hacer un partido de 11 versus 11. Vale, profe, aquí hay otra pregunta de Leonardo Salcedo, de Mérida, Venezuela. Dice, ¿qué tipo de test, pruebas o valoraciones funcionales realiza para medir las capacidades físicas de sus jugadores? Profe Leonardo, bueno, buenas noches. Como lo dije antes, nosotros nos variamos en tres capacidades predominantes, tanto desde pretemporada hasta el último microciclo. Los test, por ejemplo, hacemos los test de 1000 metros en cuanto a resistencia, el test de 30×15 en velocidad, el yo-yo test, los podemos utilizar también en cuanto a velocidad de resistencia, velocidad de desplazamiento.
Y obviamente, como antes mencionaba, la percepción subjetiva del esfuerzo para cuantificar esas cargas, los microciclos, y tener nosotros una base de datos de cada jugador para ver cómo va sintiendo su capacidad física, cómo van amortiguando el entrenamiento del día a día, en el microciclo semanal y en el día de competencia. Buenísimo, profe. Profe Guillermo, me gustaría que nos contara también un poco la realidad que tiene usted en el club donde se encuentra, Club Atlético Los Andes de Córdoba, para que las personas yo que salgo somos de esto y de... hablamos bien. A ver, ahí se metió un audio. Para que nosotros que somos del extranjero nos cuente más o menos en qué liga se ubica, cuántas personas están trabajando, un poco nos cuente. Bueno, profe, nosotros acá en el Club Atlético Los Andes de Córdoba, es un club de la periferia de la ciudad, es un club alejado de la zona céntrica, digamos, un club humilde, muy popular, lleva muchísima gente para estar en una división de ascenso del fútbol cordobés. Estamos en la segunda división, habíamos armado un plantel como para tener aspiraciones de pelear un campeonato y estar entre los primeros para ver si lográbamos un ascenso. El campeonato acá en Córdoba no logró empezar. Es un club que tiene una evaluación, digamos, si se quiere la palabra, una motividad social muy fuerte, donde tiene un PAICOR semanal, se le da comida y raciones de comida a más de 100 familias, todos los miércoles. Es un club que, como te digo, muy humilde, y hace estas cosas que lo hacen mucho más fuerte el club. Es un club donde está ubicado en una zona donde tal vez la delincuencia a veces se aprovecha del club, y en este año ya hemos sufrido dos robos, donde han robado cosas importantes para lo que te digo que es el PAICOR de los chicos de estas familias que van y buscan su porción de comida, sobre todo en el invierno, que se hace muy crudo acá, y, y la verdad que esas cuestiones sociales son muy pocos clubes acá en Córdoba los que les realizan, y eso le da un valor aparte a la institución y le hace valorar muchísimo a los jugadores. Muchas gracias, profe, por darnos esta mirada más general de lo que es su labor. Acá tenemos otra pregunta de Gilbert Herrera, espero haber dicho bien el nombre. Pregunta: en la planificación de las competencias, el día M-3 es reemplazado por el partido. El día viernes es de optimizar, donde se trabaja la resistencia con los jugadores que no actuaron y qué tipo de tareas realizan los que jugaron 90 minutos. Gracias. Ahí la puede leer también en el chat. Perfecto, profe. Sí, en realidad el día -3 que está puesto como MD, como día de partido, luego tenemos un día -1, que es el día previo al sábado, que es nuestro día de partido también, nuestra segunda competencia semanal. Si hay jugadores que no actuaron, y seguramente hagan tareas analíticas, como lo dije previamente, de velocidad. ¿Sí? Vamos a tratar de analizar y, y nos vamos a enfocar en tareas de velocidad. ¿Sí? Vamos a tratar de optimizar esa capacidad física. No tanto la resistencia, porque tal vez ya jugaron la competencia anterior, en el día sábado anterior, o en el día miércoles no completaron los 60 o 90 minutos, vamos a hacer foco en velocidad para optimizar esa capacidad física. Y en cuanto a los que van a jugar, obviamente hacen tareas tácticas y técnicas con el técnico de balón parado, o esquemas tácticos que el técnico quiera retocar para ese partido. Bien, profe. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, aprovechar mientras
sale alguna pregunta, aprovechar para invitarlos a la próxima semana, como dijimos al inicio, los que no estaban, tendremos 2 charlas, una el día martes y una el día miércoles. El martes el profesor Cristian Alesa, de España, y el miércoles la profesora Estrella Armada, de España también, preparadora física de la selección venezolana de fútbol femenina. Estas van a cambiar de horario, van a ser a las 3 de la tarde, se va a enviar todo por el chat, o sea, por los correos, toda la invitación. Va a ser a las 3 de la tarde para precisamente, ellos están en España y el cambio horario pues sería bastante crudo si lo hacemos a las 19 horas como siempre. Y mañana tendremos jornada libre, tenemos día M+1, ¿no, profe? M+1, de descanso. Tenemos día de restauración. Y bueno, profe, agradecerle nuevamente en nombre del profe Diego, en nombre mío, en nombre de los que están presentes, en nombre de la escuela Huachipato Santiago Centro. Van a seguir los contactos, siempre vamos a estar ahí en contacto con todos estos aprendizajes que nos ha dejado el día de hoy. Igualmente están sus redes sociales, como las colocó en la ponencia. Ahí seguramente que en algún momento lo vamos a molestar para alguna consulta, alguna duda que tengamos para después llevarlo a la cancha. Como dije al principio, todas lo que más queremos es que todo este aprendizaje lo podamos llevar a la cancha lo más pronto posible. Bueno, hay realidades distintas, hay países que ya están entrenando, otros todavía no, algunos estamos en el fútbol formativo y un poco más compleja la situación con los niños, pero sé que pronto lo vamos a estar llevando a la cancha. Así que nuevamente, profe, agradecerle. Hay muchos saludos en el chat, bueno, ahí los puede ver, desde Ecuador, desde Nicaragua, Venezuela, Honduras, desde acá, desde Chile. En el chat se envió también el link de inscripción para que nosotros podamos tener todos los datos de ustedes, y así, ahí lo volvió a enviar el profe Diego, y así podamos tener esos contactos para enviarles las próximas ponencias y también las diapositivas de los profes que nos han dejado a lo largo de las ponencias. Profe Diego, ¿algo que decir? Profe Guillermo. No, agradecer Diego y Johnny a la gente, a ustedes dos por el espacio, por la invitación a la Escuela de Fútbol de Huachipato. Espero que, bueno, sobre todo para todos los ponentes, pero bueno, sobre todo para la escuela pueda haber aportado algo nuevo, alguna expectativa de aprendizaje para lo que viene, para que se pueda poner en práctica lo antes posible. Esperemos que se pueda volver al fútbol lo antes posible. Nosotros acá, por ejemplo, acá en Córdoba, creemos que se va a dar por finalizado en cualquier momento la liga. No empezó, pero se va a dar por finalizada. Es una situación que la verdad que es una lástima, porque cada día en vez de bajar hay más contagiados y bueno, es una cosa que no sabemos cómo frenarla. Ya Argentina, como sabrán, creo que ya está en los primeros 10 países de contagiados de la pandemia, y bueno, es una lástima. Bueno, esperemos que vuelva el fútbol y poder disfrutarlo de una u otra manera. Y bueno, a todos los presentes, darles las gracias por el respeto de los micrófonos, de las preguntas. Espero haberles generado algunas inquietudes, sobre todo eso, ¿no? Porque uno el fútbol nunca tiene una verdad, y creo que, bueno, generarle dudas ya es importante, y si después lo pueden poner en práctica y sirve, es mucho más valorable para uno. Y bueno, también agradecerle el apoyo de la familia, porque a veces uno tiene que quitar tiempo para programar estas charlas y ponencias y todo el trabajo que uno hace. Bueno, agradecerles a ellos también, que son parte importante.
Muchas gracias, Guillermo. Bueno, insistimos, muchas gracias a todos ustedes por unirse también. Llevamos más de 1 hora y media conversando de fútbol. Esto lo hacemos porque nos encanta. No hay nada más lindo que esto. Es bonito ver gente de muchas latitudes. Estamos anotando cada uno de esos números para hacerle llegar la información de manera más directa. Gracias, insistimos, Guillermo, por tu ponencia que nos abre un poco más nuestras mentes para continuar con esta capacitación y cumplir con ese mensaje que nos diste y que es muy bonito al final de estar preparándonos. Esa es la idea de esta tertulia, continuar preparándonos, continuar haciendo redes. Creemos que acá de a poco se han ido formando un pequeño grupo que seguramente va a continuar creciendo y esperamos el día de mañana invitarlo acá a Chile, hacer algo juntos, hacer algo presencial. Es algo que necesitamos. Podríamos hacer, no sé, se me ocurre hacer algo, una conferencia teórica, luego pasarlo a la práctica en una cancha, y ahí podemos armar algo en conjunto entre todos, con sus ideas, con nuestra idea. Ese es nuestro fin. Es más que aprender a entregar conocimiento, es generar una instancia de debate, de hablar de la vida, y no solo del fútbol. Tenemos gente de México, a mí me sorprende de todos los lugares donde ha llegado esto, así que estamos muy contentos con Jonathan, con ustedes, de poder haber generado este espacio que ya lo han hecho en otros lugares, y nosotros quisimos seguir también con esto. Eso, Guillermo, Jonathan. No, bueno, muchísimas gracias, como les dije antes, Diego, bueno, felicitarlos porque la verdad es totalmente importante lo que han generado, lo que están generando, si bien tienen todavía para seguir con estas charlas, lo de la tertulia, yo creo que desde los primeros días de la pandemia han empezado a generarlo y bueno, no he estado presente en todas las charlas por la diferencia horaria, por cuestiones familiares y también de capacitaciones que uno puede llegar a estar haciendo, pero he estado en 2 o 3 charlas que han sido muy, muy lindas en estas últimas 2 semanas. Y bueno, cuando he podido en meses anteriores seguirlos, me he conectado y la verdad que agradecerles el espacio por la verdad que hay gente, como vos decís, de toda casi Latinoamérica y uno nunca sabe a dónde lo puede llevar el destino y bueno, tener esa gente es bastante bueno. Así que saludarlos nuevamente, agradecerles por el espacio y bueno, después me pongo en contacto con ustedes para hacerles llegar el PDF del material expuesto. Listo, profe. Dedito para arriba para todos. Cuídense, quédense en casa y nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde de acá de Chile. Un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, Nos chao, vemos, César, gente. Nos vemos, profe. Alexis, profe Edio, Todos. profe Guille, profe Jonathan y a todos quienes nos han visto. Vamos a subir las charlas a Facebook, Instagram, todos lados. Chao. A YouTube. Gracias, profe. Gracias a todos. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Igualmente.